Gracia y paz. Gracia y paz. Bien, bien. Saludamos a todos los hermanos, a todas las personas que nos puedan estar viendo en algún momento. Bueno, hoy vamos a tener nuestro estudio, que lo va a tener nuestro hermano Tomás, que va a hablar sobre la naturaleza humana. ¿Qué dice la Biblia acerca de la naturaleza humana? ¿Cómo es? Porque bueno, hoy en día las personas, vos hablas con alguien, especialmente en la parte de la psicología, ¿no? Y te dicen que el ser humano es bueno, ¿no? Que es bueno, que la mayoría son buenos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, no? Así que bueno, te dejo, hermano. Gracias, Carolina. Sí, como has dicho, el tema de hoy es la naturaleza humana. Quise saber lo que dice la Biblia acerca de esto. He visto muchas doctrinas. Entonces, primero voy a querer definir lo que es la naturaleza humana. Puse aquí que son características, cualidades innatas de los seres humanos. Es decir, son cualidades que vienen dadas desde el nacimiento y se comparten entre todos los que pertenecen a la especie humana. Es decir, todo el que sea humano tiene naturaleza humana. Eso es obvio. Entonces, la pregunta más importante que quise plantear ¿es buena o mala esta naturaleza? Eso es lo que yo quiero ver, si es buena o es mala. Entonces vamos a ver a través de la Biblia esta cuestión. Primero vamos a ir a Génesis 1, que es la creación, Génesis 1, 26 y 27. Si lo puedes leer, Omar. 1, 26 y 27. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Amén. Entonces vemos que Dios fue el que hizo al hombre en el principio. Dios fue el que hizo al hombre y afirmó que es conforme a su imagen y semejanza. Dios lo dijo ahí, cuando hizo al hombre, lo hagamos a nuestra imagen y semejanza. Entonces, esa es la primera cosa que Dios hizo el hombre, y la naturaleza humana, por tanto, es creada por Dios. Entonces, eso tenemos que saberlo. Entonces, la naturaleza humana es creada por Dios y se distingue de la de animales. Porque Dios dice, creamos al hombre a mi imagen y semejanza, pero ya había creado los animales antes. Entonces, ya vemos que el hombre es diferente a los animales. Eso es para que uno sepa que hay teorías como la de la evolución, que cree que todos los organismos vivos son iguales, los animales son iguales que los hombres, el hombre es un animal, y no, el hombre es diferente a los animales porque fue creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces la naturaleza humana fue creada por Dios y es diferente a los animales. Vamos a ver un poco más de esto en 1 Corintios 15, 39. Si lo puedes leer, Carolina. 1 Corintios 15, 39. 15, 39. 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Amén. Amén. Aquí Pablo confirma que la carne de los hombres no es como la de los animales, dando a entender que Dios creó de forma diferente a los hombres que a los animales, porque es una diferente carne, dice ahí, no es la misma. Entonces, el ser humano es una creación diferente a los animales. Aunque pertenezcamos, según la ciencia, al reino animal, porque somos, como quien dice, igual que los animales, en el sentido de que podemos comer, beber, reproducirnos, pero
según la de Dios, es una carne diferente la del hombre, es una naturaleza diferente la del hombre. Entonces, eso es lo que dice aquí la Biblia. Entonces, vamos a ver qué fue lo que Dios dijo cuando empezó a crear, cuando terminó de crear todo. En Génesis 1:31, vamos a Génesis. Si lo puede leer, Jen. Bájale un poquito de volumen, amor. Ajá. Aquí. El 31, el Sí. versículo 31. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Amén. Amén. Entonces vemos que Dios dice que lo que él había hecho había sido bueno en gran manera. Dice la Biblia de Reina Valera. O muy bueno, como dice la Biblia de Jen. Era bueno en gran manera toda su obra. Y estaba incluida también el ser humano, la naturaleza humana estaba incluida ahí. Entonces, si la naturaleza humana fuera mala, Dios no podría haber dicho eso. Entonces, la naturaleza humana en principio es buena porque Dios la creó así. Ahora vamos a ver otras cosas, otras características de la naturaleza. En el versículo 27, de ahí mismo de Génesis 1, habíamos visto que Dios lo creó varón y hembra. Entonces, esa es una característica de la naturaleza humana, que nada más hizo dos géneros, varón y hembra. Entonces, eso es muy importante saberlo porque se quiere tergiversar eso, se quiere tergiversar. Y sabemos que nada más hay dos géneros que Dios creó, varón y hembra. Eso es una característica de la naturaleza humana. Cualquiera que invente otro género está en contra de la naturaleza humana que Dios creó, porque Dios lo creó varón y hembra. Eso es lo primero. Vamos a ver Génesis 2:24. Si lo puede leer, Omar. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Entonces se establece que esos dos serán una sola carne. O sea, ya Dios establece que la unión, en ese caso la unión de las carnes, que lo que se denomina el matrimonio, es entre el varón y la hembra solamente. El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces la naturaleza humana, lo esencial es que el hombre se una a la mujer y sea una sola carne. Y de ahí sale lo que es la reproducción. Eso es lo normal que Dios estableció para la naturaleza humana. Entonces, cualquiera que tergiverse eso está en contra de Dios y de la naturaleza humana que Él ha creado. Entonces, así es la naturaleza humana. Vamos ahora a 1 Corintios 11. Versículos 14 y 15. Si lo puede leer, Carolina. 11, 14 y 15. La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Amén. Amén. Aquí Pablo está apelando a lo que es la naturaleza. ¿Y para qué lo hace? Para que se distinga bien lo que es el hombre y la mujer, el varón y la hembra. La naturaleza misma, dice él, es el que enseña que el varón le es hombre con el cabello corto y la mujer con el cabello largo. Entonces, eso es lo que la naturaleza ha establecido. Dios estableció eso en la naturaleza. Entonces, el varón debe tener el cabello corto y la mujer el cabello largo. Eso es lo que Dios estableció. Entonces, cualquiera que trate de cambiar eso, está tratando de parecerse al otro género. Entonces, está en contra de la naturaleza que Dios ha hecho. Entonces, la naturaleza tenemos que respetarla porque es respetar a Dios. Entonces, eso es muy importante para la gente que quiere tener el cabello corto o largo, siendo de un género, sabiendo que va a parecerse al otro género. Entonces, eso es muy peligroso y a Dios no le gusta eso.
Sigamos. Ujú. En Génesis 1:28 vemos otra cualidad que le dio Dios a la naturaleza humana. Si lo puedes leer, Jenny. Amén, dice. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y las aves del cielo, y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Amén. Entonces, la naturaleza humana, Dios le dio la capacidad de señorearse sobre los otros animales, perdón. Señorearse sobre las aves, las bestias, los reptiles, peces. Entonces, el Señor le dio autoridad al hombre para estar sobre todos los animales. Y también lo dice en Santiago 3:7, a buscarlo de un pronto. Santiago 3:7, Ajá. lo voy a leer. Lo tienen. Sí, sí. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Entonces, Ujú. la naturaleza humana por encima de todos los animales. Saben que hay muchos grupos ecológicos que no quieren saber esta verdad. Dicen que el ser humano es igual que los animales y se respetan más los derechos de los animales que lo del ser humano, porque creen que somos iguales. No es así. Nosotros somos una creación de Dios que está por encima de los animales. Que se pueda oír injusto, que, ¿por qué los animales están por debajo del hombre? Así fue que Dios lo creó, ese es el orden de Dios. El ser humano es la cabeza de la creación y es el que domina a todos los animales que están por debajo. Por eso los animales ninguno tienen la inteligencia y el raciocinio que tiene el ser humano, porque sería una competencia de especies. No todos los animales tienen competencia entre ellos como especies, pero no contra el ser humano, porque el ser humano es superior a ellos. Porque Dios así lo quiso. Que Dios lo hizo así, como la naturaleza humana es a su imagen y semejanza. Entonces Dios lo quiso hacer así. Y Dios es tan maravilloso que, a pesar de que Él creó todos los animales, le dio el control de todos al hombre. Y incluso le dijo a Adán que le ponga a cada animal. Entonces, Dios fue muy bueno en hacerlo así. Porque Dios pudo haber dicho, bueno, creé estos animales y son míos y yo le pongo el nombre que yo quiera. Pero no, Él lo creó y le dijo a Adán que le ponga nombre, como para que empiece Adán a dominar sobre los animales. Pero no maltratarlos, sino a administrar los animales, a cuidarlos. Ese es el propósito de Dios con el hombre. Entonces, nosotros los cristianos tenemos que seguir eso. O sea, saber que los animales no están por encima de la persona. Tenemos que tenerlo bien presente. No estamos de acuerdo con el abuso animal, pero no, ni de ninguna manera poner los animales por arriba de las personas. Así es. Claro, eso es verdad. Hay muchos movimientos hoy, eso nomás quiero decir. Muchos movimientos, el veganismo, bueno, muchas cosas que como que parece que está bien, están en contra de la crueldad animal, ¿cierto? Muchos. Pero hay ahí está mezclado, ¿no? En ese movimiento, porque ya es como que ponen al mismo nivel, porque Dios creó los animales también y para la alimentación del ser humano. Entonces es como que ahora parece que no se puede matar, no se puede matar nada, digamos, cuando Dios lo creó para eso, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Con esas corrientes que hay hoy en día. Que es verdad, nosotros no estamos a favor del maltrato de animal ni de ningún animal, ¿cierto? Pero no ponerlo a la misma altura, porque no es así, ¿cierto? Hay que tener un equilibrio ahí, ¿no? Sí, sí, me acordé de la India que adoran a Sí, las vacas y a que los adorar a machos. la vaca. Sí.
No las matan ellos. Y sí, sí. Es así, Sí, sí. sí, es horrible la perversión que ha pasado ahí en la India con todos esos dioses que Mm, tienen a esa población ujú, muy, muy en. Bueno, vamos a ver otra cosa en Romanos 2, ujú. del 14 al 16. Si lo puede leer Omar. Bueno. Bueno, porque cuando los gentiles, porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley inscrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndolos. ¿El DJ también? Sí, sí, para acabar la idea. En el día que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Amén. Aquí vemos que la naturaleza humana impulsa en cierta forma a cumplir la ley de Dios. Porque dice aquí, los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley. Recordemos que la naturaleza humana fue creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, el ser humano tiene todo en su naturaleza para llegar a parecerse a Dios. Entonces, los gentiles que no tienen ley a veces hacen lo que es de la ley por la naturaleza humana que tienen. Porque sabemos que robar y matar, cualquier persona que no sepa nada de Dios sabe que eso está mal. Hacerle daño al otro, sabe que está mal. Entonces no lo hacen en la mayoría de culturas y de pueblos que hay en el mundo. No se hace esas maldades porque si no no sería posible la convivencia entre las personas si hacemos todos esos males. Entonces, por naturaleza, el ser humano sabe que no puede estar haciendo ese mal. Entonces, de esa manera cumple la ley de Dios indirectamente. Lo dice aquí. Entonces, eso es la naturaleza humana que lo impulsa a eso. Porque son características que reflejan a Dios que tiene el ser humano dentro de sí. Dios creó la naturaleza humana. Así que, pero ¿por qué no vemos que sea buena en este mundo? La mayoría de las personas no son buenas, a pesar de que Dios creó la naturaleza humana. Entonces, esa es la cuestión que tenemos que saber por qué pasó eso. Vamos a ver en Eclesiastés 7:29, que nos da un poco de una pista de eso. Eclesiastés 7:29, que está como por después de los proverbios. Si lo puede leer, Carolina. 7:21, Tomás. 29. Ah, 29, perdón. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Amén. Entonces, Dios hizo al hombre recto. La naturaleza humana la hizo recta. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Significa que hay un libre albedrío ahí. Una decisión. Porque Dios no hizo nada malo. Dios hizo todo bueno. Pero le dio la libertad al hombre. Y dice ese versículo que ellos buscaron muchas perversiones. Fueron ellos que lo buscaron. No fue Dios que los obligó a hacer así, sino que ellos lo hicieron por el libre albedrío que Dios le dio al hombre, porque Dios quería que fuera libre el ser humano. Entonces, el hombre es el que corrompe la naturaleza humana, el propio hombre es el que corrompe la naturaleza humana por su propia decisión. Vamos a ver un ejemplo un poco así en Judas, versículo 3, del 3 en adelante. Judas, que está antes de Apocalipsis. Perdón, hermano. ¿Judas qué? Judas, versículo 3, de 3 y 4. Si lo puede leer Jenny tú misma. Ok, dice... ¿Es verdad?
el 3 y el 4. Ok. Esto dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. No, Conozco eso es Apocalipsis. Ah. Ah, mágase. Judas. Perdón. Ujú. Están ahí nomás. Sí, es que lo estaba leyendo mal. Pero es que no me sale el 3, me sales allí. No, es que yo tengo versículo 3 porque es un capítulo. Es un solo capítulo, Judas, Jenny. Entonces el versículo 3 Ajá, directamente. ya, ¿entendés? donde dice pecado y condenación de los impíos, ¿cierto? Sí, bueno, ahí en tu Sí. versión dice así. Sí. Nosotros- Ok. Ok, amén. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. Y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todos los santos. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Amén. Amén. Entonces está hablando de un grupo de personas que habían entrado en la iglesia a tergiversar las doctrinas de Dios. Porque dice ahí que convertían la gracia de Dios en libertinaje. Y de esa forma negaban a Dios y a Cristo. No era que lo negaban con las palabras, sino con los hechos. Porque si no, no estarían dentro de las iglesias, pero se habían metido en las iglesias. Y estaban haciendo una cosa que era muy mala, que era convertir la gracia de Dios en libertinaje. Vamos a seguirlo. El del 5 al 7, si lo puede leer Omar. Del 5 al 7. Ahora quiero recordaros, aunque ya definitivamente lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas, bajo el juicio del gran día. ¿El 7 también? Sí. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se corrompieron y siguieron carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. Amén. Entonces está haciendo ahí una referencia a la historia de Sodoma y Gomorra, que dice ahí que fueron en vicios contra naturaleza. Eso es homosexualidad. Entonces, ya Judas, está haciendo referencia de cómo son los vicios contra naturaleza. Se refiere ahí a la homosexualidad que había en Sodoma y Gomorra. Vamos a ver un poco más de ese tema en Romanos 26 a 27. Si lo puedes leer, Carolina. Romanos 1. 26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Amén. Entonces vemos aquí que la homosexualidad y el lesbianismo es ir en contra de la naturaleza de Dios. Que dice, el uso natural lo cambiaron por el que es en contra de la naturaleza. Lo cual no puede nadie decir aquí que eso es algo normal. La homosexualidad no es algo normal. No es algo normal. Es algo que va en contra de lo normal, de lo que Dios estableció como natural. Porque dijimos ahorita que el hombre era para la mujer. El hombre y su mujer, una sola carne. Así que todo el que practique ese pecado de homosexualidad va en contra de la naturaleza que Dios puso en el hombre. Entonces, por eso es un pecado también.
porque es una perversidad a lo que Dios creó. Dios nos creó para que seamos conforme a lo que Él estableció. Y Él lo había establecido en Génesis ya, el hombre y su mujer. Por eso es que eso es un pecado. Tenemos que tenerlo consciente, porque en estos tiempos se ve como que algo es normal, y eso no es normal. Tenemos que tenerlo presente, que eso es un pecado, que eso es ir en contra de la naturaleza que Dios ha establecido para nosotros. Volvamos a Judas otra vez. A Judas. Si puede leer, Jenny, los versículos del 8 al 10. Ok. De la misma manera, estos individuos llevados por sus delitos contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad y maldicen a los seres celestiales. Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Estos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden, y como animales irracionales, lo que entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe. Amén. Amén. Entonces, vemos en el versículo 8 que dice que mancillan la carne al principio. Mancillar la carne es deshonrar su cuerpo. O sea, es decir, ponerle manchas a su vestidura, como quien dice. Eso es mancillar la carne, o sea, ir en contra de lo que Dios estableció. Por eso es que están tergiversando la naturaleza humana, estas personas. Y en el 10 vemos que ellos han corrompido lo que por naturaleza saben y conocen. El 10 dice, y lo que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Se parece que tenían todas esas perversiones sexuales, homosexualidad y orgías y cosas así. Todo eso es una perversión de la naturaleza humana que Dios creó y ellos lo estaban corrompiendo, pero es por su propia decisión. ¿Por qué? Porque estaban negando a Cristo y a Dios. Dijimos en el versículo 4 que negaban a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia la habían cogido como un libertinaje. No, yo tengo la gracia de Dios, yo puedo hacer lo que yo quiera. No, yo soy salvo por gracia, yo puedo practicar lo que yo quiera. Entonces estaban enseñando esas cosas en las iglesias. Y por eso Judas escribe esta carta, para que se sepa que nada de eso está bien delante de Dios. Bueno. Ya sabemos que por el pecado de Adán y Eva, la muerte se hizo parte de la naturaleza humana. La naturaleza humana no estaba para morir. Dios había creado el hombre para que esté eternamente viviendo en la tierra. Pero Adán y Eva cometieron el pecado y la muerte pasó a todos los seres humanos. Pero eso no significa que el pecado haya pasado por herencia. Porque Adán y Eva hayan pecado, no significa que ya todos los seres humanos estén con ese pecado de ellos. Esa es la doctrina del pecado original que se enseña en las iglesias católicas. Que todos tenemos el pecado original y por eso es que ellos tienen que bautizar a los niños. Porque como ellos creen que todos los niños vienen con el pecado original, hay que bautizarlos para que no se pierdan. Por lo cual todos los niños abortados, según esta doctrina, parece que están en el infierno ya, porque como no se llegaron a bautizar, porque hay una doctrina del pecado original, que el pecado de Adán se pasa a toda la gente, pero no es el pecado que pasa, es la muerte, porque en la Biblia no se menciona nada de pecado original, nada más se menciona lo que es la muerte. Y hay otra doctrina de los calvinistas, los reformados, que es la depravación total, doctrina, que dice que todo el ser humano nace con pecado, todos los seres humanos nacen con pecado, y por eso es por eso que se vuelven malos, por el pecado que tienen desde nacimiento. Entonces es una falsa doctrina, porque Dios creó la naturaleza humana buena, y cada vez que uno nace bueno, porque si no los niños no podrían ser salvos, los niños. Entonces, y Jesús dijo que dejar a los niños venir a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces no es que cuando tú naces tienes el pecado, sino que mientras tú vas creciendo, el pecado te atrapa,
por la corriente que hay en este mundo. Vamos a ver en Romanos 5:12. Versículo. Si lo puedes leer, Omar. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Muy bien. Ujú. Ahí nunca dice que el pecado es el que pasa a todos. Lo que dice es que la muerte pasó a todos. Ujú. Entonces, por el pecado entró al mundo, como el pecado entró en el mundo por un hombre, que fue Adán, por el pecado la muerte pasó a todos los hombres, por cuando todos pecaron. O sea, en Adán todos pecamos. El hombre, como especie, pecó en el Edén, con Adán y Eva, que nos estaban representando a todos nosotros en el Edén. Ujú. Pecamos y todos en ellos, y la recompensa de ese pecado es la muerte física, que todo el mundo tiene que morir y ha muerto en este mundo por ese pecado que hicieron Adán y Eva, porque son los primeros de nuestra especie, de la humanidad. Pero no es condenación, no es que tú naces condenado porque tú naciste y tienes el pecado original o la depravación total, no es eso, sino que la muerte física te alcanza porque eres hijo de Adán y Eva. Esa es la razón. La muerte pasó a todos por eso. Nunca dice que es el pecado de Adán y Eva que pasó a nosotros. Por eso es que se bautizan los niños. Por esa falsa enseñanza. Sí, queda un minuto ya. Sí, Vamos a pausarlo sí. aquí. Vamos a parar un poquito y salimos y volvemos a entrar. ¿Eh? Nos vemos. Ok. Nos vemos. Nos vemos. Ok. Ahí está. Bien, como decía, que todo el que crea en esto del pecado original y de la depravación total, entonces tiene que practicar el bautismo de niños. Entonces, Ujú. y practicarlo lo más rápido posible, porque si el niño de alguna manera muere, ya está condenado por el pecado original. Entonces vemos que es una doctrina falsa. Esa doctrina falsa empezó con los agnósticos del siglo II, III por ahí, y de los ascéticos, los ascetas, que creían que el cuerpo era malo, siempre creían que no, el cuerpo es malo, entonces lo que importa es el alma y el espíritu. Entonces, el cuerpo lo maltrataban, lo flagelaban, hacían placeres sexuales, porque ellos decían, bueno, es un cuerpo que no tiene valores, lo que importa es el alma, el amor que tú puedas tener, la filosofía, y todo eso se metió a las iglesias por este hombre, Agustín de Hipona, Ya. que la verdad que se convirtió al cristianismo, pero sus ideas la mantuvo y la pasó a la reforma. Entonces toda la gente de reforma empezó a creer eso de la depravación total, de que el cuerpo es malo, la naturaleza es mala. Y por eso se creía también en esos tiempos que Jesucristo no pudo haber venido en carne, porque como la carne es mala, no, Jesucristo no pudo venir en carne. Ujú. Por eso el apóstol Juan ataca mucho eso, que dice, el que crea que Cristo no vino en carne, no tiene a Dios. Ujú. Porque eso es una doctrina que se hacía en ese tiempo y se coló en la iglesia católica y llegó a la iglesia reformada y todavía está por aquí en este tiempo. Eso todavía sigue por aquí. Bueno, Sí. vamos No, a ver. perdón, Tomás. Sí. Por eso hay, para aclarar un poquito, hay iglesias, por ejemplo, no sé si todas, porque no estoy muy segura, pero las presbiterianas, hay algunas que bautizan, son protestantes y bautizan niños. Y otras son reformadas también, pero no bautizan niños. O sea, hay de todo, digamos. Pero eso pasó, lo que hace la Iglesia Católica de bautizar a los niños, también pasó en la protestante y en los reformados, como decimos. Por eso esa práctica que tienen algunas de estas denominaciones, porque viene de esa doctrina, ¿no? Por eso nosotros, ¿qué hacemos? Cuando nosotros creemos en Cristo, ahí somos bautizados porque tenemos que creer. Y un bebé no puede creer. Entonces,
Por eso la mayoría de las iglesias, digamos, bautizan cuando ya el chico ya tiene una cierta, o las personas grandes, ¿no? Para comprender que es pecador, ¿no? Quería decir eso, aclarar. Ok. Pero ¿eso solamente sucede en la iglesia católica o eso se ve también en las iglesias cristianas? Claro, hay iglesias, sí, Pero a lo del bautizo. sí, decirle, Tomás. Ujú. Sí, No, que las iglesias católicas son las que tienen tradición muy arraigada. claro. Pero hay algunas iglesias reformadas, podemos Ujú, decir, que todavía lo hacen, mayormente en Europa. O sea, iglesias que se creen que son cristianas porque se han separado de la católica, ujú, lo hacen. O sea, la doctrina oficial de los calvinistas dice que hay que bautizar a los niños, por eso, por el pecado original. claro. Sí, Carolina. Claro, sí, como la presbiteriana, que esa es reformada, suelen bautizar. Pero hoy en día hay algunas que son reformadas y no bautizan. Algunas sí, otras no. La mayoría no, pero hay de la rama protestante que bautizan. Porque viene de esa doctrina, ¿no? Como dice Tomás. Ujú. Es que se basaron todas en Agustín de Hipona, que fue un buen Claro. teólogo de los siglos IV, y que ese hombre era, no obstante, cuando se convirtió parece que no dejó todas sus creencias falsas y las metió en el Evangelio. Eso es lo que pasa. Claro. Sí, sí. Eh, Vamos a ver un pasaje en Efesios 2, que se toma mucho para justificar el pecado original. Efesios 2, del 1 al 3. Y lo puede leer Carolina. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y el 3 también, ¿no? Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Amén. Amén. Y parece que dice, como éramos por naturaleza hijos de ira, parece como que la naturaleza humana te lleva a ser hijo de ira. Parece que eso es lo que dice ahí. Pero tenemos que ver más a fondo que lo que dice, porque si creemos eso, contradecimos todo lo que hemos leído ya. Que Dios creó todo bueno y que Dios creó al hombre recto. Entonces, según esto que veo aquí, primero dice en el versículo 1 que Él os dio vida cuando estabais muertos y pecados. O sea, ustedes estaban muertos en delitos y pecados. Ustedes. No era que su naturaleza lo tenía así muertos, sino ustedes. Esa es la primera cosa que quiero resaltar, que los delitos y pecados son que nosotros hemos hecho, no que naturalmente lo hicimos. No es así. Naturalmente no se hace esos delitos y pecados. Hay que pensar los pecados. O sea, tú robar, para tú matar, para tú engañar, tienes que pensarlo. No es algo que te sale así natural. Eso es lo que quiero decir. Y en el versículo 2 dice, versículo 2, en los cuales anduviste siguiendo la corriente de este mundo. Entonces, ¿cómo es que se anda en pecados y delitos? Siguiendo la corriente de este mundo. Hay una corriente en este mundo que tal vez algunos no la vean, principalmente la gente que no tiene a Dios, no ve que hay una corriente. Hay algo que te impulsa al mal. La televisión, las películas, todo eso está lleno de una corriente que te impulsa al mal. Todas las películas y las series que se ponen de moda están llenas de brujería y magia, porque te impulsan al mal. Las novelas, de telenovelas, de adulterio, de engaños, de intrigas, todo eso te lleva al mal. Entonces hay una corriente en este mundo. ¿Y quién es el dueño de esa corriente? El príncipe de la potestad del aire, Satanás. Satanás es el que impulsa esa corriente.
Entonces, todo este sistema de este mundo que está corrupto es el que empuja al ser humano al mal. Entonces, cuando nace, algunos dicen, no, porque a los niños no se les enseña a hacer lo malo, sino lo bueno. Sí, pero a los niños tampoco se les enseña ese afecto natural que tienen. Los niños abrazan a uno. Yo, cuando era maestro de la Biblia, una niña me abrazó así sin yo decirle nada. O sea, hay un afecto natural en los niños, realmente. No es que los niños nacen malos, los niños nacen malos, hacen lo malo. No, los niños son inmaduros, están aprendiendo y se dejan llevar por la corriente los niños, porque Claro. la corriente es tan fuerte que lo va impulsando. Los muñequitos, los amiguitos, todo lo va impulsando al mal y por eso se hacen mal, se vuelven malos, como quien dice. Pero es que no es que ellos nazcan malos. Una falsa doctrina es, y se ha difundido mucho. Entonces es una corriente que hay en este mundo que nos lleva a la maldad, a corromper nuestra naturaleza humana que Dios nos dio. Entonces cuando dice esto eran por naturaleza, no es la naturaleza humana hecha por Dios, no es a esa que está refiriendo, sino a la corrompida por el pecado. Entonces cuando el pecado te corrompe tu naturaleza, naturalmente tú vas a pecar porque tú estás corrompido. Es como dice en otro sitio que tiene la conciencia cauterizada ya por tanto pecar. Entonces es una naturaleza humana pero corrompida ya. ¿Por qué? Porque se dejó arrastrar por las corrientes de este mundo, por eso se corrompió. No es que haya nacido así. Eso es que tenemos que entenderlo para no caer en ese error. La naturaleza corrupta es la que nos hace hijos de ira. La naturaleza que hemos corrompido nosotros mismos al dejarnos llevar de la corriente de este mundo. Esa es la que nos corrompe, que nos hace hijos de ira, porque nos incita a pecar. Y pecar es ir en contra de Dios. Así es. También esa naturaleza corrupta se le hace llamar la carne también. La carne. La carne me impulsa a pecar. No es la naturaleza humana que Dios creó, sino la que se ha sido corrompida por el pecado. Y también se llaman las concupiscencias. Las concupiscencias, cada uno es tentado por sus propias concupiscencias. ¿Y cómo surge esa concupiscencia? Por haberse dejado arrastrar por la corriente de este mundo. Así es. Porque yo estoy seguro que si un niño crece solo, sin este ambiente, no va a practicar esos pecados que se hacen hoy en día, si crece aislado en un ambiente. Estoy seguro yo de eso, porque no hay impulso del mal que lo haga pecar. Así que, naturalmente, el hombre es bueno, pero la corriente del mundo nos arrastra al pecado. No, y es inevitable que lamentablemente es como que es inevitable la contaminación, ¿no? Por eso en algún momento, ¿es cierto? Va absorbiendo todo eso, el niño, ¿no? Y bueno, cuando llega a grande, ahí ¿es cierto? Pero sabemos que, porque hay, por ejemplo, que hay personas que están en lugares muy inhóspitos, que no tienen tanto contacto como nosotros, ¿cierto? Y dice la Biblia que serán juzgados de acuerdo, ¿cierto? A lo mejor tocas este tema y no me estoy adelantando, a su conciencia, ¿no? Que hay una capacidad del ser humano hacer lo bueno. No es que no puede hacer lo bueno, pero como al pecar a Adán y todo eso, otro, como que la tendencia del ser humano es al mal, y vamos mamando eso desde pequeños, ¿no? Y es inevitable que eso se desarrolle, realmente. Eso hay que tener en claro. Sí. No, porque pasa es que el ser humano se ha apartado de Dios. Por eso es Nada. que la corriente de este mundo, que es de Satanás, es tan fácil de dejarse arrastrar, porque no hemos alejado de Dios. Si no nos hubiéramos alejado, no nos hubiera agarrado esa corriente. Por eso es que pasa eso, por habernos alejado de Dios. No, ese tema no lo voy a tocar porque quise no hacerlo tan largo. Solo quiero concluir un poco diciéndole que la naturaleza humana no puede ser mala porque Jesús participó de la naturaleza humana. Jesús también participó y Jesús no hizo ningún pecado. Sabemos que Jesús nació de María, pero fue un nacimiento normal,
fue un ser humano 100% humano. No fue que fue un extraterrestre que bajó y se puso en esa vientre, no. Fue un milagro de Dios de que él se encarnara en ese óvulo de María y se hiciera ese bebé y nació normalmente. Fue un ser humano 100%, Jesucristo. Participó de la naturaleza humana. Pero ¿qué pasó con Jesucristo? No se dejó arrastrar por la corriente de este mundo. Se mantuvo firme, fiel a su Padre Celestial. Y el diablo lo quiso tentar en muchas ocasiones. Si Jesús no tuviera naturaleza humana, el diablo no podría tentarlo, porque no, era inútil, porque no va a caer nunca. Pero como tenía naturaleza humana, el diablo quiso intentar tentarlo para que pecara. Pero Jesucristo, verdadero Hijo de Dios en comunión con su Padre, no se dio a ninguna tentación y mantuvo íntegra su naturaleza humana. Por eso es sin pecado él. Entonces, ¿cómo vamos a trascender la naturaleza humana? Tenemos que trascender porque ya que se ha corrompido, necesitamos una manera de trascender de la naturaleza para ser acepto delante de Dios. Entonces, solo se puede acceder por medio de Jesucristo. Cuando creemos en Jesucristo, somos perdonados, somos lavados y somos partícipes de la naturaleza divina. Ya somos participantes de esa naturaleza. Y eso lo dice en 2 de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, del 3 al 4. Si lo puede leer Jenny. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Ok, 3 y 4. Sí. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así, Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener paz en la naturaleza divina. Amén. Entonces, ya por medio de Jesucristo, tenemos acceso a esa naturaleza divina. Cuando hayamos huido de la corrupción de este mundo. Ahí se menciona otra vez la corriente de este mundo, la corrupción del mundo, a causa de la concupiscencia. Es decir, esos deseos pecados que empezaron a aparecer cuando empezamos a corromper la naturaleza humana. Podemos escapar de esa corrupción por medio de Cristo y participar ya de la naturaleza divina, ser una persona diferente, una persona como los del mundo. En otro pasaje dice que el hombre natural le resulta locura estas cosas, pero el hombre ya espiritual sabe que estas cosas son verdad. Entonces, Dios nos invita a participar de la naturaleza divina, dejar atrás esa parte de la naturaleza humana corrompida. Entonces, la conclusión que quiero llegar es que la naturaleza humana fue creada por Dios y debemos aceptarla y cuidarla como Él la estableció. O sea, hombre, mujer, hombre con cabello corto, mujer con cabello largo, hombre vestido de hombre, mujer vestida de mujer, y así. Respetar esos, hombre y mujer por encima de los animales. Todo eso tenemos que respetarlo porque Dios lo estableció así. Entonces, no podemos corromper lo que Dios estableció, este mundo que lo corrompe. Y por eso el mundo está como está, porque lo han corrompido todo. Y ahora, por medio de Jesucristo, que somos participantes de la naturaleza divina, debemos reconocer que Él creó la naturaleza humana y que nosotros defendemos lo que Él creó, porque ya conocemos quién es Dios y cómo Él hizo las cosas. Entonces, ese es lo que tenemos que hacer nosotros, defender lo que Dios creó, ya que somos parte de Dios ahora. Entonces, hasta aquí este estudio. Si quieren aportar algo, lo pueden hacer ahora. Bueno.
Muy bueno, Tomás. Me hiciste recordar algunos temas que ahí refrescar, ese tema del pecado, porque bueno, el calvinismo está muy metido en las iglesias, ¿no? Y a pesar de que, ¿cómo te puedo decir? Se bautiza a las personas, a los chicos cuando son grandes, está por ahí igualmente esa doctrina, ¿no? Del pecado original, ¿eh? Es como que no se entiende bien, ¿no? A la vez que no bautizan a los niños quizás, pero está dando vuelta eso de que, bueno, que ya es como que ya nací, ya está ahí, ¿no? Por lo menos yo mucho tiempo lo tenía eso así, también, en mis años, ¿no? Y hace un tiempo que empecé a comprender esto, ¿no? Mejor el tema este del pecado. Que es verdad, que cuando nacemos estamos sin pecados, pero lamentablemente nacemos en un mundo que está en pecado y nos vamos, ¿cierto? Y esa naturaleza que viene, digamos, por eso uno dice la naturaleza humana es mala, pero porque ya es inevitable que el hombre llegue a ser malo, porque está todo corrompido, ¿no? Y es como una manzanita que está en medio, ¿no? Pero ahí está la capacidad de hacer el bien. Por eso muchas personas, aún, vos fíjate que hay personas que no son cristianas y pueden hacer el bien. No es que no pueden, no es que no hay ninguna, pero la mayor parte es el mal, o hacer el bien pero de una forma equivocada, ¿no? No como a Dios le agrada, ¿no? Es como que todo se corrompe, ¿no? Pero está esa capacidad del ser humano de poder hacer, no es que no puede llegar a hacer nada, 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 ¿cierto? Bueno. Así que bueno. Bueno. Jenny, ¿querés? Yo quería comentar algo que como el hermano estaba hablando de la homosexualidad, Ujú. es que es tan importante ese tema que ahorita esas personas creen que, o sea, que no van a ser juzgadas, que están haciendo un bien. Y recuerdo una vez que conocí a un muchacho en Venezuela que se volvió homosexual y él comentaba que eso para Dios que era igual, que eso no estaba en la Biblia, que era malo. Y cómo no va a ser malo si solamente con leer Génesis ya podemos entender que Dios hablaba, como lo estaba diciendo el hermano Tomás, que Dios creó al hombre y la mujer, solamente dos géneros. Dios en ningún momento o en ninguna parte de la Biblia dice que creó la mujer con la mujer o creó a la mujer para estar con una mujer y el hombre para estar con un hombre. Y es tan malo, o sea, es un pecado tan grande lo que ellos cometen, que para ellos es normal, ellos lo ven como muy normal. Y casualmente ayer vimos una noticia de que aquí lo hicieron legal. Ah, Ya sí, hicieron legal sí. o sea, El la homosexualidad. matrimonio, sí, igualitario. Sí, y el matrimonio igualitario, exacto. O sea, me dio, no sé, como una rabia, o sea, no puede ser que las personas no se den cuenta del mal que están cometiendo en este mundo. Pero es como dicen, es una corriente y lamentablemente las personas se dejan llevar. Pero eso ocurre cuando de verdad no conocemos a Dios. Claro, Amén, amén. sí. La corriente de este mundo es muy fuerte, ¿cierto? Es muy fuerte y cuesta, aún nosotros como cristianos, y yo lo digo también en estos años de cristianismo, que hay cosas que uno a veces le cuesta entender que son malas, porque uno dice, no vamos a entrar en el extremismo así que todo lo que hay es todo malo, ¿cierto? Pero la verdad es que a veces cuesta realmente encontrar cosas buenas en este mundo, ¿no? Todo está contaminado, ¿no? Y uno no quiere entrar a decir que todo es Satanás o todo es malo, que todo cosas, pero la verdad es que está todo contaminado, ¿no? Y cuesta encontrar cosas, rescatar, ¿no? Y es muy fuerte y Dios tiene que ir, ¿viste?, limpiando. Cuando uno recién se convierte y aún a veces pasan los años y hay cosas que uno no entiende bien de que eso es malo, ¿no? Porque lo tiene tan incorporado, ¿no? Tan incorporado de que no es malo, que a mí me han costado ciertas cosas, ¿cierto? Ir comprendiendo
no estaban bien, que uno por ahí las sigue haciendo pensando que no es tan malo, ¿no? Y después Dios te va, ¿no? Abriendo los ojos, ¿no? Porque es como que nos vamos acostumbrando tanto a este sistema, ¿no? De este mundo, ¿no? Y bueno, tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿m? Para poder apartarnos, ¿m? De las cosas que el Señor nos agrada, de la corriente de este mundo, como dice nuestro hermano. Bueno, vamos a cortar la grabación y seguimos un poquito acá con los hermanos. Que el Señor les bendiga, gracias y paz. Gracias y paz. Y Paz. pueden contactarse con nosotros, en los teléfonos que van a estar debajo del video. Estamos acá para lo que necesiten. Que el Señor les bendiga. Hasta luego.